Bueno, la ley de urgente consideración pone 2 artículos, los 135, hay 2 artículos que refieren al instituto y que cambian sustancialmente el rol social de la tierra y el perfil de los colonos, ¿no? Entonces ahí es donde está la preocupación que tenemos los defensores del sí, porque en realidad este cambio de perfil de colono y este cambio hacia las políticas de la protección de las tierras de colonización impacta muy negativamente en los productores familiares, en los asalariados rurales, en la lechería familiar, ¿no? En la producción que tanto tiene que ver con el proceso de soberanía alimentaria de nuestro país y con el Producto Bruto Agropecuario, ¿no? Porque también ustedes son un departamento que tiene una característica de ser un lugar muy productor de leche, con también producción ganadera, donde el Instituto de Colonización tiene un impacto importante y ha tenido un impacto importante fundamentalmente en la lechería, en la llegada a la lechería. El artículo 357 de la Ley de Urgente Consideración, que está para derogarse ahora, plantea desafectar de la Ley 11.029, de la Ley de Colonización, unas 55.000 hectáreas. Algunas de ellas están acá, en San José, ¿no? ¿Esto qué implica? Implica que esas tierras pasan al mercado de tierras y bueno, todos conocemos del valor de la hectárea últimamente, ¿no? Podrá estar entre 6, 7, 8, 10 mil dólares la hectárea dependiendo de las características del campo y eso determina que ni productores familiares ni asalariados rurales vayan a adquirir esas tierras. Y al estar desafectada la ley, ya el instituto tampoco va a priorizar la compra. Significa que esas tierras pasan al mercado de tierras y por lo tanto va a ser adquirida por alguna empresa con mucho capital, por alguna transnacional y van a ir a ese proceso concentrador de tierras. Que los que trabajamos en el agro y los que cotidianamente andamos por ahí, sabemos que ese proceso concentrador de tierras lo que hace es despoblar la campaña, hacer una competencia importante por los arrendamientos con otros que no son colonos también, porque aumenta el precio de los arrendamientos y determina el desplazamiento de muchas familias que viven y trabajan en el medio rural. A eso se suma el otro artículo, que es el 358, que quita la obligación de la residencia y la explotación directa. Este es el cambio sustancial en la ley de colonización y sustancial en el perfil del colono, ¿no? O sea, el instituto se creó para radicar gente en el medio rural y para que esa gente se dedique a la producción. Así como el reglamento de tierras tenía sus obligaciones de construir el rancho y los 2 corrales, ¿no? Y si no cumplías tenía que venir otro para hacer esa obligación. El instituto tiene esa lógica de poblar la campaña. A eso se sumó que en el 2007, por iniciativa del doctor Larrañaga, hubo una ley de repoblamiento de la campaña. Bueno, hoy estamos con este artículo que está hoy para derogarse en el proceso opuesto de despoblamiento de la campaña, porque la residencia y la explotación directa deja de ser obligación de los colonos. Colonos que reciben un aporte importante, digamos, de la sociedad uruguaya y que muchas veces reciben un nivel de subsidio o de aporte de la sociedad en su conjunto que va entre 60 a 70 dólares por hectárea porque la renta vale menos del 50% del valor de mercado, ¿no? En la renta lechera, las rentas del instituto están en un promedio de 110 dólares, que es lo que dicen las encuestas del INALE, y algunos son de 90 dólares, y las rentas afuera de colonización, 170, 180 dólares. Entonces, la diferencia entre esas 2 rentas es lo que la sociedad uruguaya aporta para que esas familias estén ahí. Entonces, si ya no es obligación residir ni trabajar directamente, podés recibir este subsidio, por decirlo así, y vivir en Montevideo y controlar un campo desde el teléfono en Montevideo o en cualquier lugar, ¿no? Porque nadie dice que tengas que vivir ni en Uruguay, ni en Montevideo, ni en cualquier otro departamento. Entonces, no puede ser que una política pública de esta dimensión y de este importe económico sea para gente que no requiera apoyo de la sociedad uruguaya. Y esto va en contra de los más de 1.200 familias que se presentan por año a los llamados de colonización. O sea, a la medida que la gente ya no es importante residir ni trabajar, eso que antes era un valor... Va a haber muchas más personas que se presenten. Sí, bueno, se va a presentar cualquier cosa y el que tenga capital será el que quedará en el campo.
Pero por eso mismo, porque antes, antes de la ley de urgente consideración, era un valor residir y trabajar en el medio, era uno de los criterios de selección para ser adjudicatario de tierras, era priorizar a la gente que vivía y trabajaba en el medio rural, más allá del conocimiento del rubro y del capital. Ustedes acá en San José teníamos llamados a fracciones lecheras en las distintas colonias, se presentaban 50 familias. Y no es que esas familias no fuesen perfil colono, esas familias iban a vivir, iban a trabajar ahí, pero claro, la respuesta que tenía el instituto en ese momento era una fracción. No hay duda que lo que tendría que haber hecho el instituto es al revés, continuar con la compra de tierra y continuar con los llamados. Pero lo que ocurre ahora tenemos la ley de urgente consideración que cambia totalmente el perfil y ya no importa si trabajás o directamente en la tierra o vivís. A eso se sumó que en la rendición de cuentas se le quitó el 100% de los recursos genuinos que se le daba para la compra de tierra, los 30 millones de dólares que tenía el instituto y que permitió que en San José se comprasen más de 3.000 hectáreas para la lechería en particular, en general, y para algunas actividades ganaderas. Entonces, al no tener los recursos y no ser importante vivir y trabajar, sin duda las únicas tierras que hayan van a quedar en manos de gente que no vive ni trabaja en el medio rural. Lo que determina que las oportunidades para el conjunto de jóvenes, los hijos de productores, las familias rurales, en realidad la perspectiva es muy negativa. Por eso es que entendemos que hay que derogar estos artículos, por eso entendemos que hay que votar el sí, porque creemos que la producción familiar y que la juventud rural tiene que tener oportunidades de poder vivir y mantenerse en el medio rural. Hablamos mucho del relevo generacional y de la importancia que los jóvenes se queden. Bueno, para que los jóvenes se queden tiene que haber políticas de tierra activas, tiene que ser valorado su condición de trabajador y su trabajo y que viven en el predio, y también tiene que haber una sociedad rural que les permita desarrollarse, porque en la medida que se despuebla la campaña, no hay escuelas rurales con gurises, no hay caminería, no hay electrificación, no hay MEVIR, o sea, no hay condiciones para vivir. Entonces, eso nos lleva a nosotros a defender, digamos, más que al Instituto de Colonización, defender a la producción familiar y a las familias del medio rural que requiere una política activa. Por eso votamos sí y por eso votamos rosado este 27 de marzo. ¿Cómo está el interior del país en cuanto al conocimiento, ¿no?, de estas temáticas? Se habla de mucha indecisión, falta de información. ¿Se consulta cuando llegan lugares como Libertad o quizás otros lugares más rurales? Se consulta, sí, obvio que información hay que todavía seguirla trabajando, por estas instancias son importantes. Lo que acá no hay duda es que también la gente que tuvo algún vínculo con el Instituto de Colonización o que fue de esas familias aspirantes a tierra, si se le explica estas condiciones, fácilmente comprende la importancia de derogar estos artículos. Y también acá es importante tener claro que las organizaciones que están vinculadas a la producción familiar, como Comisión Nacional de Fomento Rural, la Asociación Nacional de Productores de Leche, las gremiales lecheras, la Mesa de Colono, las mesas de desarrollo rural, las gremiales de base, han estado en el Parlamento y en las movilizaciones opinando y defendiendo que no se incluyesen en la ley de urgente consideración estos artículos que están hoy para derogar, y defendiendo que no se desfinanciase al Instituto de Colonización en la rendición de cuentas. O sea, las gremiales vinculadas a la producción familiar, las organizaciones sociales, entienden la potencialidad y el valor que ha tenido el instituto. Es sencillo darse cuenta cuando colectivamente accede una sociedad de fomento a la tierra, la oportunidad que les da de cambio de escala y de sistema de producción a sus socios, ¿no? Y eso no es solo por un problema productivo, eso también es la posibilidad de que esas familias se puedan proyectar y mantenerse en el medio rural, que esa es la esencia, digamos, del trabajo de colonización, y esa es la esencia también de la propia producción familiar, porque para que la producción familiar exista, tiene que haber territorios poblados, tiene que haber tierra y tiene que haber servicios. Entonces, y la verdad que esto desde la perspectiva de los urbanos, de las personas más urbanas, de las ciudades,
La producción familiar es la que genera alimento que comemos todos los días, ¿no? Los alimentos que están en nuestra mesa están ahí, son producidos por esta familia, por los brazos de estas familias. La producción ganadera, la producción lechera también son producidas por los trabajadores porque las cosas se generan con trabajo, ¿no? Con trabajo directo y con la fuerza de la gente. Bueno, eso que es un valor para todos los trabajadores, hoy deja de ser importante para colonización y en realidad determina que, bueno, que perfiles como gente que ha sido parlamentario, que han sido intendentes, que tienen 10.000 hectáreas fuera del Instituto de Colonización, que tienen otras condiciones, puedan seguir siendo usuarios de la tierra del instituto sin perjudicando realmente a los jóvenes que todavía quieren acceder a la tierra, a las familias y a los productores que hoy están en la tierra, en el territorio, ya sean colonos o no, y que requieren una política activa de acceso a la tierra, ¿no? Bueno, hoy se está hablando, ahora en la línea de lo que usted mencionaba recién, mucho de la situación, por ejemplo, de Manini Ríos y su familia. Sí, son colonos propietarios en el departamento de Artigas del inmueble 511. Los campos se escrituraron el de Moreira en el 1970 y el de Manini en de 1983. La realidad es que la documentación y el trabajo que hizo el Instituto de Colonización a través de un área técnica que es la inspección, que es un ámbito exclusivamente técnico y que trabaja con información del instituto y del registro de la propiedad y de todo, determina que son tierras afectadas a la ley, por lo tanto eso determina que son colonos propietarios.